Génesis capítulo 6, verso número 5. Génesis 6, 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Cuando nosotros leemos este verso bíblico, podríamos pensar muchas cosas en relación a qué nos quiere decir Dios, pero cuando lo vemos exhaustivamente encontramos que ciertamente nuestro corazón es engañoso y perverso, como más adelante el profeta Jeremías nos lo describe a nosotros. Al nosotros ver esto, vamos a encontrar que el hombre de su interior nada bueno le sale. La Escritura nos los enseña a nosotros. Y aún nosotros, siendo malos, dijo nuestro Señor Jesucristo, sabemos dar buenas dádivas a los hijos, cuanto más Dios, que tiene buenas cosas preparadas para nosotros, a los que le pidan, dice él. Entonces, ¿cómo el ser humano, siendo malo, puede acercarse a Dios? Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 64, verso número 6. En el libro de Isaías, capítulo 64, verso número 6, vamos a encontrar: si bien todos nosotros, absolutamente todos nosotros, aquí no está sacando a los coreanos, a los chinos, sino toda la humanidad, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí nuevamente el profeta Isaías nos reitera que el ser humano es malo, conducido por su maldad. Entonces, si el ser humano, la Biblia nos dice que de nuestro corazón siempre está el continuo pensamiento solamente al mal, ¿cómo podríamos hacer nosotros para acercarnos a Dios? ¿Cuál es la vía que nosotros tenemos para acercarnos a Dios? Yo, meditando en todas estas cosas, me he dado cuenta de la vida de fe que Dios me ha permitido ver. Y es que cuando no había creído a la palabra de Dios, yo tenía una autoestima de mí mismo. Creía que yo, por lo que sabía o por lo que había aprendido, eso me lograba sostener a mí. Testifico que antes de haber recibido la salvación, estuve en sectas, en filosofías, en escuelas bíblicas, y incluso estuve en una iglesia cristiana. Pasé por varias iglesias cristianas, especialmente en una en la que estuve bastante tiempo, fueron 5 años, donde estuve al frente como músico, como adorador, como le llaman ellas, las que se hacen llamar iglesias, porque realmente las iglesias, la iglesia verdadera está constituida por justos, y en las iglesias normalmente en las que conocemos, aún teniendo la palabra de Dios, no ha bajado la palabra de Dios al corazón para ser justo. Y en esta noche vamos a compartir eso, de por qué la maldad, el hombre tiene como ese alto valor en sí mismo. El hombre se cree bueno, y creyéndose bueno quiere acercarse a Dios a través de su propia justicia. Cree que a través de echar fuera demonios, hacer milagros, este hombre se crece en sí mismo. O incluso no solo este tipo de personas, sino muchos que están llenos de conocimientos, de mucha hermenéutica, mucha apologética, mucha teología, y realmente lo que Dios nos ha permitido percibir es que existe una soberbia muy grande en estos corazones, y es imposible a veces hablarles de Dios, porque son ellos los que saben y más nadie sabe. Entonces es muy complicado compartir la palabra a este tipo de personas. Ciertamente en la Escritura Dios dice que Él ve de lejos a los soberbios, pero testificando lo que Dios ha hecho en mi vida a través de poder darme cuenta cuando logré ver y escuchar y creer a la palabra de Dios,
es que sí, verdaderamente, soy malo, y poder darme cuenta que soy malo me dio un contentamiento. Y el contentamiento que pude recibir es que me di cuenta que no, ¿para qué me voy a presentar delante de Dios como bueno, queriendo agradarle, cuando ya sé que soy malo y que Dios no espera nada de mí, como leíamos en Isaías capítulo 64, verso número 6? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, imagínate, si todos nosotros somos como suciedad, ¿cómo puedo presentarme yo delante de Dios siendo sucio? Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, el ser humano, creyéndose bueno, se acerca a Dios con hojas de higuera, tratando de cubrir su desnudez a través de un conocimiento, a través de un hacer. Entonces, reconocer esto, se nos cae la careta de pensar de que somos buenos. Y ahí observamos algo maravilloso y muy importante. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, verso número 1. Vamos a leer Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vamos a dejarlo hasta el 5. Todos nosotros ciertamente estuvimos guiados por la corriente de nuestros pensamientos, y justamente cuando nosotros podemos oír la palabra de Dios, nos damos cuenta del engaño que ahora mismo, en este momento, en nuestro tiempo humano, Satanás está engañando al mundo entero a través de los pensamientos, y el ser humano está haciendo mal delante de Dios. Humanamente nosotros creemos que mal es que yo golpee a alguien, que yo robe, que yo mate, que yo adultere, que yo le quite a alguien un lapicero, que yo le diga unas palabras o que diga unas groserías. Humanamente nosotros pensamos que eso es el mal, pero cuando leemos la escritura, nuestra mente, dice la escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a considerar su palabra y vamos a entender cómo ve Dios, y ya dejaremos de percibir como nosotros vemos según el punto de vista del árbol de la ciencia del bien y el mal, según el pensamiento. El libro de Jeremías, capítulo 2, 13, vamos a buscarlo y leerlo. Jeremías 2, capítulo 2, verso número 13, nos enseña exactamente, según Dios, qué es el mal. Y para nosotros es muy importante que nosotros sepamos qué es el mal, porque si no, vamos a seguir conducidos, como leímos en el libro de Efesios, siguiendo la corriente de este mundo y guiado en pos de nuestros pensamientos. Cuando leemos el libro de Jeremías capítulo 2, verso número 13, Dios nos dice exactamente qué es el mal. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué era yo antes de conocer la palabra de Dios? Testifico acá. Yo llegué a estar y practicar la chamanería. En la chamanería hay muchos ritos, incluso brebajes, en los cuales ellos, a través de estos ritos, a través de estos brebajes, ellos se liberan. Pero nosotros conocemos ahora, después de leer la escritura y de conocer la verdad, qué es la verdadera libertad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Antes de incluso de estar en la chamanería, también pasé por otras corrientes filosóficas como el budismo, estuve en la New Age, estuve en otras iglesias donde verdaderamente no fui libre. ¿Por qué no fui libre o por qué practiqué otras corrientes filosóficas? Doy gracias a Dios por Jesucristo, porque fue a través del Evangelio que logré creer que Cristo Jesús murió por todos mis pecados conforme a las Escrituras. La Escritura nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, leyendo la Escritura, viendo a Jesús a través de su palabra, logré darme cuenta de que soy justo, santo y perfecto. Y es exactamente lo que estamos compartiendo. El hombre, cuando se da cuenta que de continuo al mal es su corazón y su corazón solamente es lo que ha llevado toda su vida a moverse de acuerdo a lo que él piensa, de acuerdo a lo que él cree, como va viendo la vida, se va conduciendo o se mete por un camino, se mete por otro camino, como vimos en Jeremías capítulo 2:13, es un pozo, como dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Podemos recordar a la mujer samaritana con estos 2 cántaros que iba a buscar agua en el pozo. Me puedo imaginar a esta mujer muy, pero muy cansada buscando agua. Así está el ser humano buscando agua en otros pozos. A través de su maldad está buscando agua en donde, en el budismo, en otras corrientes filosóficas o en el mundo a través de los vicios, a través de lo que este mundo ofrece. Entonces, cuando vemos la Escritura y reconocemos verdaderamente que de nosotros nada bueno puede salir, entonces nos queda una alternativa. Señor, ¿qué hago? Cuando leemos la Escritura, e incluso la misma Escritura dice que nadie, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Y esto lo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20. Entonces el ser humano quiere acercarse de Dios pretendiendo ser obediente, cuando la Escritura dice que todos nosotros somos desobedientes. Vamos a buscar este verso bíblico. Esto lo encontramos Ciertamente todos nosotros somos desobedientes, pero Dios, aún siendo desobedientes, nos cubrió con su misericordia, parafraseando el verso bíblico. Entonces, ¿quién puede decir, no, yo puedo obedecer la ley, yo puedo obedecer los mandamientos? Cuando el hombre se da cuenta que todo está sujeto Dios colocó todo en desobediencia para tener misericordia de nosotros, nos damos cuenta que solo tenemos una vía, un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces esto nos da una satisfacción muy grande, porque de repente de tener muchos caminos en la vida, todo se resume y se reduce a uno solo, nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice, ¿acaso un árbol malo puede producir frutos buenos? Imposible. Es imposible que un árbol malo pueda producir frutos buenos. De igual manera el ser humano, siendo malo, ¿cómo puede dar buenos frutos? Entonces encontramos esto maravilloso en la Biblia. Entonces, conociendo esto, nosotros tenemos una sola vía, un solo camino, que es mirar a Jesús. Solo mirar a Jesús. Mirando a Jesús, nosotros vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa maldad que está en el ser humano, que lo conduce a través de su pensamiento a gestar frutos de maldad a través de la carne, este hombre produce estos frutos producto al pecado. Debido a que está separado de Dios, este hombre lo que produce son frutos de maldad. Pero la Escritura nos dice que aún nosotros, siendo malos, siendo sucios, estando en esa concupiscencia, en esa maldad, nuestro Señor Jesucristo no vio eso. Dios no vio eso, y aún así, no viéndolo, Él se hizo como uno de nosotros y sufrió la cruz hasta la muerte.
Entonces, esto para nosotros es algo maravilloso poder meditarlo, poder bajar esto a nuestro corazón, porque al ver verdaderamente la necesidad tan grande que hay en el mundo, encontramos que esa necesidad grande es de amor, una necesidad de muchísimo amor, en el cual el mundo está gritando a voz abierta. Vemos a borrachos, vemos a fornicarios, vemos a prostitutas, vemos a ladrones que son conducidos por sus pensamientos, pero todos ellos, la gran mayoría, los que están en vicio, están gritando, ámenme, ámenme. Y cuando leemos la escritura, vemos a través de la escritura que Dios nos ama a nosotros. Entonces, a través del libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, podemos quitarle la careta a Satanás y del corazón de nosotros y saber de una vez y para siempre de que somos malos y que aún siendo malos, Cristo murió por nosotros para hacernos verdaderamente libres, para hacernos verdaderamente libres de estar conducidos en pos de nuestros pensamientos y lavar todos nuestros pecados, hacernos blanco como la nieve. Hoy nosotros tenemos este privilegio de compartir la palabra de Dios, de poder meditar en la palabra de Dios y de vernos a través de la palabra de Dios. Vamos a leer un verso en el libro de Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, verso número 9. Dice la escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, si los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿quién hereda el reino de Dios? Ya vamos a responder esa pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el número 11, aquí está la bendición, aquí está la gracia de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo y por el Espíritu de nuestro Dios. Al ver esto y poder reconocer que somos malos, es como compartíamos ayer, Isaías reconoció que él era malo, él era un hombre de labios inmundos, o sea, que él decía lo opuesto a la palabra de Dios. Él reconoció, soy malo y estoy muerto. Y cuando este hombre logró reconocer esto, dice la escritura que mis ojos vieron al Rey. El que logra reconocer que es malo y está muerto, que está destituido, que no tiene opciones, si veo que no puedo guardar la ley, no puedo guardar los mandamientos, entonces me toca una sola vía, mirar a Jesús. A mí me gustaría despedir esta transmisión con un verso bíblico en el libro de Isaías, capítulo 25, verso 22. 45, verso 22. Uno de los grandes predicadores que han existido, le llaman el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él fue salvo a través de este verso bíblico que hoy nosotros vamos a compartir. En el libro de Isaías, capítulo 45, verso 22, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más que solo mirar a Jesús. Cuando leemos la escritura encontramos una sombra maravillosa de un hombre que salió de la cárcel solo por mirar. Increíble. ¿Cómo que solo por mirar? Sí. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 40, cuando el copero tuvo un sueño y en este sueño el copero le cuenta a José que él veía una vid
y a esta vid le salían 3 sarmientos, y a esto le salían unos frutos, y él tomaba esos frutos y hacía un vino y se lo daba al rey. Esta maravillosa historia que nosotros tenemos en la Biblia nos muestra el porvenir de aquel que ha alcanzado la salvación solo por mirar. El copero logró ser salvo, salir de la cárcel por mirar. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermano? Del pecado. Libres del pecado de una vez y para siempre. Entonces, ¿por mirar puedo ser salvo? Sí, por mirar se es salvo. Pero nosotros vemos en la misma historia, vemos al panadero. ¿Qué pasó con el panadero? ¿Cuál fue el postrer estado del panadero? El panadero quiso ser obediente. El panadero quiso obrar, el panadero quiso hacer y se presentó con una canasta de obras de panadería encima de su cabeza para presentarse delante del faraón, delante de Dios. Y así está el hombre, queriendo presentarse con sus obras delante de Dios, cuando Dios no recibe nada de nuestras manos. Nosotros hemos compartido en el libro de Génesis capítulo 6, verso 5, que los pensamientos están de continuo al mal. Pero también hemos compartido que todo aquel que puede mirar a Jesús es salvo. Aún nosotros siendo malos, aún nosotros siendo inmundos, aún nosotros, como dice el libro de Isaías, ¿verdad? Que la maldad está desde la planta del pie hasta la coronilla de nuestra cabeza. Dios no mira eso. Por eso, como compartíamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso número 11, y esto eran algunos, ya Dios no nos ve así, Dios nos ve ahora santos, justos y perfectos. Tanto es así, vamos a compartir Hebreos capítulo 10, verso 17. Hebreos capítulo 10, verso 17 dice... Hebreos capítulo 10, verso 17 dice, Hebreos capítulo 10, verso 17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nosotros vemos que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido limpios de nuestros pecados. Hemos sido hechos hijos de Dios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual significa Salvador de los pecados. Nosotros verdaderamente nos sentimos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios. Es maravilloso cuando nos dicen, mira, no, ya tu deuda fue pagada. ¿Cómo te sentirías tú si de repente tienes una deuda que tienes que saldar, pero de repente te dicen, no, mire, tranquilo, no se preocupe, ya su deuda fue saldada, no hay por qué preocuparse? Entonces, uno se siente feliz, ¿verdad? Uno se siente contento, agradecido, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios nos enseña a través de la Escritura que fuimos perdonados, que ya no hay deuda. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién pagó por nosotros? ¿Quién fue molido por nuestros pecados? Nosotros vemos a través del libro de Isaías capítulo 53 cómo nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, fue molido. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a leer desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo como un verdadero héroe, como un verdadero amor verdadero. La Escritura nos dice que no hay mayor amor que aquel que da la vida por un amigo. Y hoy nosotros tenemos un grandioso amigo llamado Jesucristo, el cual terminó con el pecado. Primera de Pedro capítulo 4, verso número 1. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De cuál pensamiento? De que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios. Maravillosa noticia. No hay pecado. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Para qué nos iba a hacer libre nuestro Señor? Uno, para caminar por su palabra. Porque en su palabra dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de conocer la verdad nos damos cuenta de algo muy rico, muy maravilloso y de mucho gozo. Y es que la máscara de Satanás se esfuma, se quita, se va, y nos damos cuenta que ese punto de vista que Satanás introdujo al hombre y a la mujer son los pensamientos que quieren conducirnos a nosotros a estar en la maldad para no ver, como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Hasta este punto vamos a compartir. Estamos muy agradecidos verdaderamente de poder compartir la palabra de Dios. Ha sido un gozo maravilloso poder hablar de nuestro Señor Jesucristo como el victorioso. Verdaderamente es un gozo y un placer. Bueno, hermanos, amigos e invitados, espero que se esté escuchando bien. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos has permitido escuchar. ¿Qué sería de nosotros si en nuestra vida no estuviera resplandeciente la luz del Evangelio? Nosotros teníamos como destino natural, un destino fijo a donde vamos a parar, a llegar a ese sitio. Es un sitio muy feo, muy horrible, porque estaremos sufriendo. Se llama el castigo eterno, pero gracias al amor que tuviste a este mundo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él, dice tu palabra. Pero ver al Hijo no significa, yo tengo una crucecita de Jesús crucificado. No. O que va a tal parte y tiene una imagen de Jesucristo y la está viendo ahí como una especie de estatua. Pero no, no significa verlo de esa manera. Significa que lo veamos conforme a la palabra de Dios. Ver la obra redentora. Padre Celestial, muchas personas hoy en día invocan el nombre del Señor. Personas que invocan el nombre del Señor en las conocidas como iglesias cristianas, que no son delante de Dios iglesias, sino son delante de los hombres, delante del ser humano, delante de los hombres, pero ellos saben, Jesucristo a qué vino, a morir por nuestros pecados. Pero le preguntamos, ¿tienes pecado? Dicen, claro, ¿cómo no? Padre Celestial, a estas personas no se dan cuenta qué es lo que están diciendo. Con su boca dicen la verdad, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero con su corazón y lo que sale de su boca es todo lo contrario.
solamente tienen el conocimiento, tienen como una breve idea. Ah, sí, pues a mí mi papá y mi mamá me dijeron que murió por nuestros pecados, pero yo soy pecador. O sea, no se da cuenta, no se da cuenta de la gran maldad que está haciendo. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra, porque ¿cómo podríamos nosotros poder saber que éramos malos? No, por nuestro propio punto de vista, Padre, pensábamos, Dios, que nosotros éramos buenos y que un bueno va al cielo, pero por el engaño de Satanás, por el engaño del diablo, nos hizo pensar de esa manera, que nosotros éramos autosuficientes y que podíamos por nosotros mismos ir al cielo. Pero eso, de esta manera, pues no podíamos recurrir a la ayuda de Dios, a la misericordia de Dios. Dios es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Pero si una persona dice que Jesús, que Dios es su Salvador, pero esa persona trata de, por sus propios medios, llenar sus propias cisternas de agua y no buscar el agua verdadera que es Dios, su palabra que es verdadera, el agua viva, su palabra es esa agua verdadera, entonces esa persona, ¿qué está haciendo? Si no está buscando esa agua verdadera, pues está desechando su palabra. Cuando las personas escuchan esta palabra que hemos compartido el día de hoy, suena muy feo, muy horrible, porque las personas dicen, no, yo no soy malo, no, yo soy hijo de Dios, pero la persona no se dan cuenta que están separados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención, esa justificación nos hace unir con Dios, volver a Dios. ¿Qué significa volver a Dios? Volver a su palabra, volver a las escrituras, volver a unir el corazón de Dios como antes. Antes Adán y Eva, ellos estaban uno solo con Dios, Dios los guiaba, Dios les ayudaba, Dios les sustentaba. Adán y Eva, a nosotros básicamente, ¿no? A nosotros. Era Adán y Eva, pero es a nosotros verdaderamente, bíblicamente es a nosotros, no solamente a ellos, a Adán y Eva, no, a nosotros. Entonces, claro, Dios era en ese momento era nuestra guía. Nosotros no teníamos que esforzarnos porque Él era nuestro Padre, Él es nuestro dueño. Como cuando tenemos una casa en arriendo, o un apartamento, o una habitación, quien debe responder por algún daño es el dueño del edificio, del apartamento, de la casa, de la habitación. Si hay algún fallo en la infraestructura de la casa o del hogar, ¿quién debe responder? ¿El que está viviendo ahí o el que le permitió vivir ahí, como arrendar, como pagar la renta? Pues el dueño original. De esta misma manera, Dios, te damos gracias porque nuestro destino era ir al castigo eterno, al infierno, pero por tu Hijo amado hemos sido justificados, santificados y limpios de pecado. Así como nuestro Señor Jesucristo es limpio, justo, santo y perfecto Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos transmitió su justicia, su palabra nos transmitió su corazón. Ahora Dios está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Te damos gracias. Bendice a los hermanos, bendice esta predicación, bendice a las personas que están escuchando esto. Bendice a todos, bendice a los amigos, a los hermanos, bendice a los invitados que están escuchando. Padre, te damos gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haber escuchado esta predicación. Es muy importante que nuestro corazón sea unido con el corazón de Dios, ¿cierto? En otra predicación podríamos ver sobre la tierra, ¿no? Aquí algunas personas ya conocen qué es la tierra, ¿no? En Génesis capítulo 1 dice, creó Dios los cielos y Dios, la palabra dice en Génesis 1:1, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero uno piensa, bueno, está creando el globo terráqueo, el mundo, el océano, todo lo físico, ¿no? Pero, ¿qué se refiere? Génesis capítulo 1 habla en sentido espiritual.
Humanamente uno pensaría que está creando el mundo entero, la galaxia, las estrellas, el sol, la luna, no. Está hablando en sentido espiritual. Y el ser humano en modo natural, es decir, sin la salvación, no puede entender. Es necesario que un justo, en este caso el hermano y yo, y otros hermanos de la iglesia, le tengamos que explicar, le tenemos que compartir a la persona para que se dé cuenta, yo estaba pensando de esta manera, que aquí está hablando de la creación del mundo, pero no, aquí está hablando de esto y esto y esto y esto. Que se dé cuenta, esto está hablando de esta manera. Nosotros sin la salvación, ¿cómo estábamos? Como esa tierra. Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero cuando en nosotros resplandece la luz del Evangelio, es decir, lo que estábamos compartiendo el día de hoy en este video, cuando la persona le resplandece, se le hace clara la palabra de Dios y la puede entender, se le hace claro, esa persona puede pasar al capítulo, el versículo 3, Génesis 1:3. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Versículo 4. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces es muy importante esto, hermanos, y podemos ver esto más adelante. Y bueno, estaremos compartiendo eh, así el próximo sábado y el próximo domingo junto con el hermano Justos por la Fe. Entonces, ¿quiere decir algo, hermano? Agradecido, hermano. Muy agradecido a todos los que se conectaron y verdaderamente que es un espacio muy interactivo para poder compartir la palabra de Dios. Así que verdaderamente agradecido con Dios y con toda la audiencia y también contigo, hermano. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, todas las personas que se han pasado aquí al live, al video, al en vivo. Gracias a las personas que se han pasado y que han podido escuchar esto. En la palabra de Dios podemos ver que en Hechos, no me acuerdo si es en Hechos, sí, es en el libro de Hechos, que Dios traerá a las personas que han de ser salvas. Entonces no nos enfoquemos tanto en que, tantas personas están viendo el en vivo y son poquitos. No importa que sean poquitos. Lo importante es que escuchen, que oigan la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que las personas que están acá y que están escuchando esto por primera vez, las personas que están escuchando esto por primera vez están destinados para la salvación. Y Dios va a permitir cualquier cosa en su vida, en tu vida, para poder recibir la salvación. Entonces, gracias a las personas. No es una casualidad que la persona que esté escuchando esto sea la única que haya podido encontrar este video, porque esa persona que está escuchando esto ahorita mismo, tú estás destinado para la salvación. Pues gracias a todos, gracias, muy agradecido, muy agradecido. Y nos estaremos viendo el próximo fin de semana, es decir, sábado y domingo. Bendiciones. Chao. Bendiciones.